Bien, hermanos, un saludo a todos los hermanos desde la mañana aquí en Barcelona. Por la gracia de Dios, podemos abrir primero nuestros corazones delante de Dios, que Él nos abra el sentido y que nos abra las escrituras, como hizo con los discípulos de Maús. Les abrió el sentido, les abrió las escrituras. Y tenemos la misma necesidad. Confiamos en su misericordia, así lo haga, podamos conocerle más y así ir avanzando en el conocimiento y creciendo en el conocimiento de Dios y del Señor Jesús. Continuando un poquito con lo que la palabra de Dios nos enseña del Señor Jesús y viendo, porque el mandamiento es crecer en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Y la forma de crecer en el conocimiento del Señor Jesús, el conocimiento de Dios y del Señor Jesús es a través de las Escrituras, no tenemos otra, tampoco lo necesitamos. Con lo que tenemos es más que suficiente. Pero como en el Señor Jesús tenemos al Dios hombre y al hombre Dios, bueno, en Él, conociéndole a Él, podemos crecer en el conocimiento de Dios y del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Y habíamos visto lo que era el bautismo del Señor Jesús hace unos días y lo que fue la tentación del Señor Jesús en el desierto, y que luego de la tentación que viene después del bautismo, es cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, no antes, ¿eh? Después de ser probado, después de ser tentado durante 40 días en el desierto, dice que volvió del desierto en la virtud, en el poder del Espíritu Santo, siendo que fue hecho apto para los 3 años que tenía por delante de ministerio y de enseñanza antes del Calvario y antes de ascender al cielo. 3 años parece mucho tiempo, es nada, mucho menos para un ministerio de esa clase, ¿no? Un ministerio con la intensidad con que el Señor Jesús lo llevó delante. Y los 3 años volaron, sí, se fueron muy, muy, muy rápido. Y después ya tenemos Pentecostés y el comienzo de la iglesia. Pero en el ministerio del Señor Jesús, a la luz de la palabra de Dios, tenemos 3 años y cada uno de esos 3 años tiene una característica distinta. Primer año fue un año de retiro, diríamos, de actividad puntual en el lugar y, diríamos, desapercibida a la gente. El segundo año ya fue un año de mucho más popularidad, fue conocido en toda Palestina, en toda Judea, Samaria, Jerusalén. Era muy conocido el Señor y las gentes se iban tras él. De ahí eso molestó mucho a los religiosos de sus días, escribas y fariseos, e intentaban matarlo. Y el tercer año, sí, el tercer año fue un año de oposición violenta. Ya el tercer año fue un año de una resistencia a su ministerio muy, muy, pero muy grande. Así más o menos se divide o se identifica cada uno de los 3 años del Señor. Y el Evangelio de Juan nos da el principio de su ministerio también cuando llama a sus primeros discípulos, hace el primer milagro en Caná de Galilea y luego cuando entra al templo y purifica el templo. Eso pasa en el primer año del Señor. Y quisiera leer ahí cuando ese año llamado año de retiro o año de preparación, diríamos, no de él, sino de los acontecimientos que luego se desarrollarían en el segundo y en el tercer año. Pero aquí tenemos en Juan los primeros discípulos
tenemos a Juan el Bautista, y después tenemos en Juan 1:40, San Juan, el Evangelio, capítulo 1, verso 40, dice la palabra de Dios 1:40, era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Es decir, que Andrés, perdón, era uno de los discípulos de Juan el Bautista, que escucharon hablar Juan el Bautista del Señor Jesús y luego siguieron al Señor Jesucristo. Verso 41 dice, este halló primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y dícele, de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí la lectura. Primero, el primer capítulo de Juan, está el testimonio de Juan el Bautista, ¿m? De este hombre, gran hombre de Dios, que el mismo Señor Jesús testifica de él, y dice que es más que profeta. Y dice que es el hombre más grande nacido de mujer, que no hay otro como él. Y le pregunta a los de aquellos días, dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? Dice, ¿un hombre cubierto de delicados vestidos? Obviamente que no. Juan el Bautista tenía una vestimenta que era distinta a todos. Tenía una dieta que era distinta a todos. No se vestía de vestidos costosos ni de túnicas costosas. Su atuendo era cuero, cinto, que ceñía sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. No hizo ningún milagro. No hay registro de que Dios hiciera a través de él algún milagro. Ninguno. Pero también dicen, hizo algo muy, muy grande, que en 6 meses, que fue lo que duró el ministerio de Juan el Bautista, porque desde que aparece hasta que le cortan la cabeza, pasan 6 meses. En 6 meses hizo más que todos los sacerdotes juntos durante 400 años. Porque desde Malaquías hasta que aparece Juan el Bautista, hay 400 años de silencio. No aparece ningún profeta. Dios no envía ningún profeta. El pueblo había caído a un nivel terrible.
altísimo, con una gran religiosidad, pero con una corrupción y una hipocresía terrible. Y hay 400 años de silencio, es tiempo, ¿eh? Son más de 4 generaciones donde no hay profeta. Y aparece Juan el Bautista con un mensaje único. Juan el Bautista, que había sido criado en el desierto, que no tenía registro de estudios en las escuelas de profetas ni en las sinagogas, pero aparece de la nada con un mensaje que dice, con un rostro de la firmeza y de la fiereza del mensaje que traía, porque no apareció con un mensaje ni reconciliador, ni de relaciones públicas, no. Llegó y dice, arrepentidos, tenía un bautismo de arrepentimiento, eh, y, y llamó a aquellos que venían al bautismo generación de víboras, quienes ha enseñado a huir de la ira que vendrá. Nunca tuvo un mensaje de relaciones públicas. Y después, como si fuera poco, le dijo a Herodes, se metió en un terreno donde se firmó la sentencia de muerte. Porque fue y le dijo a Herodes que no, que le era lícito tener la mujer de su hermano. Es decir, que Herodes tenía una relación ilícita con su cuñada, la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso fue lo que desató luego todas las cosas. Pero en 400 años no hizo ningún milagro, pero puso en pie al pueblo. Es decir, levantó un pueblo para que buscara al Señor. Lo más grande de todo. 400 años de silencio en 6 meses hace una tarea mayor que 400 años. Claro. Pero luego aparece el Señor Jesús y lo reconoció y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y luego comienzan los primeros discípulos de Jesús. Ya ahí el ministerio de Juan estaba en su ocaso, porque vinieron y le dijeron que, bueno, este tiene más discípulos que tú. Y él dijo que a él le conviene crecer y a mí menguar. Y ya prácticamente estaba en su ocaso, porque ya el Señor Jesús, ya algunos discípulos de Juan el Bautista, escucharon hablar del Señor Jesús y se fueron tras el Señor Jesús. Es decir, que el ministerio de Juan el Bautista fue de un éxito enorme, porque los discípulos que tenía no es para que se quedaran con él, sino para que fueran con el Señor Jesús. Y lo siguieron al Señor Jesucristo. Y acá dice lo que leímos, era Andrés, hermano de Simón Pedro en el 40, uno de los dos que habían oído de Juan y habían seguido al Señor. Uno de ellos era Andrés, hermano de Pedro. Y ahí nos aparecen en estos cortos versículos estos 4 hombres, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. ¿Mm? En este primer capítulo de Juan aparecen estos 4 hombres. Después aparecen otros discípulos, pero los primeros son estos 4. Y en poco tiempo ya el Señor Jesús hace el primer milagro, que lo registra este apóstol Juan también. Están en el capítulo 2. Y dice en el capítulo 2, verso 1, y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen.
Dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dije. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Dícele Jesús, henchid estas tinajuelas de agua. E hinchiéronlas hasta arriba. Y díceles, sacad ahora y presentad al maestresala, y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y dícele, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, dice acá el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Es el primer milagro registrado. Dicho sea de paso, esto refuta todos los escritos que aparecieron en el primer siglo, evangelios falsos, evangelios apócrifos, evangelios inventados de la cabeza humana, de la imaginación humana. Uno de ellos es el Evangelio de Pedro, que no era de Pedro, pero le llamaron así, en donde, y esto tenemos que saberlo, presentan al Señor Jesús en su niñez, la Biblia de, desde que volvieron de Egipto hasta los 12 años, no menciona nada. A los 12 años en el templo. Y de los 12 años a los 30 nada. Hay 18 años de silencio. Entonces, con una imaginación muy desarrollada, los que se pusieron a escribir estos evangelios falsos, entre ellos el llamado Evangelio de Pedro, en esos evangelios imaginan, presentan a un Señor Jesús niño haciendo milagros, pero milagros antojadizos, milagros infantiles, milagros de un niño malcriado, ¿eh? Donde dicen, pueden leer los evangelios que andan circulando también, en donde dicen que el Señor Jesús cuando era niño hacía pájaros de barro y después los hacía volar. Sospechoso. Y que a algunos niños, cuando el Señor Jesús dice que se enfadaba con ellos, dice que los transformaba en una oveja y después otra vez los traía a niños. Bueno, una cosa blasfema totalmente, porque presentan a un Señor Jesús caprichoso, como niño caprichoso, que quiere esto y quiere, y se hace lo que él quiere. Pero este versículo 11 refuta todo eso. El primer milagro que hace es en Caná de Galilea, porque dice, este principio de señales, principio, este es el principio. Si este es el principio, antes del principio no hay nada, porque es el principio. Antes del principio, no. Lo que cuenta es, este principio de señales hizo el Señor Jesús en Caná de Galilea, con lo cual antes no hay ninguno. Si hay alguno, es mentira, no existe. Esto es la palabra de Dios registrada. Pero es interesante, hermanos, que todos los milagros del Señor, cuando entendió necesario hacerlo, si no, no los hizo, cuando entendió oportuno, bueno, a veces sanó a alguien a distancia y lo libró de la muerte, como aquel siervo que era el hijo también de un religioso, donde vino y le dijo que no se moría. Y el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Y se fue. Pero se fue y anduvo un camino importante porque cuando llegó le dijeron, se fue la fiebre, ya no tiene fiebre.
Y entonces el padre dijo, ¿pero a qué hora se fue la fiebre? Dijeron, ayer a las 7. Y entendió que esa a las 7 era la hora que el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Ayer, sí que hay muchas horas. Y este hombre creyó y fue. Bueno, ahí el Señor sanó a distancia. Pues en otros casos no. A Lázaro no lo sanó a distancia y Lázaro murió y lo resucitó. El hijo de la viuda de Naín no se cura y muere. Y el Señor Jesús ve que cuando lo llevan al cementerio mandó parar el ataúd, mandó parar a la gente que iba con el ataúd, lo levantó y se lo devolvió a su madre. Bueno, ahí el Señor le pareció bien hacer eso y no sanarlo antes. La hija de Jairo igual, también. Está muy mal, está a la muerte y vienen y le dicen ya tu hija se murió. No, no molesten más al maestro que no hay nada. Bueno, y el Señor ahí levanta a la niña y se la devuelve a sus padres. Tenía 12 años. En este caso, y en todos los cuales el Señor hizo un milagro, los milagros no solamente tienen la capacidad o el propósito de, por ejemplo, sanar a alguien y ya está. No, si fuera eso sería muy pobre. No sirven los milagros solamente para resucitar a alguien. Si fuera para resucitar a alguien y nada más, tampoco, porque Lázaro lo resucitó y se volvió a morir. Por lo cual, ¿para qué lo resucitó si va a morir después? Cada milagro, igual que cada enseñanza, pero cada milagro tiene un propósito didáctico, para enseñar algo. Y eso es lo importante, porque Lázaro murió, pero la enseñanza que deja la resurrección de Lázaro permanece a través de los siglos. Esta boda, que no sabemos los nombres de los contrayentes, no los da el Señor, pero dice el lugar geográfico, Caná de Galilea. Caná queda al norte de la provincia de Judea. Judea y al norte está Galilea. Y Caná está al norte del norte. Así que hay un buen trecho para llegar hasta Caná. Y bueno, lo invitaron al Señor Jesús. Ahí estaba la mamá de Jesús, María. Invitaron al Señor Jesús y a sus discípulos, dice el verso 2, a las bodas. Bueno, se ve que no hubo buena previsión por parte de los organizadores, se quedaron sin vino. Imagínense, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, y su mamá interviene, así que para quienes dicen que María intercede delante del Señor Jesús por las necesidades de todos, acá no funcionó. Porque vino y que no tienen vino, le digo como diciendo, a ver, arregla esto, que ahora qué hacemos, que no tienen vino. Así que María sabía a quién acudía. Pero el Señor Jesús le dice en el verso 4, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No es el tiempo de que yo actúe todavía. María estaba un poquito inquieta y parecía que entendió que era el momento de que había que arreglar la cosa. Pero no es mi hora todavía. Es importante. El tiempo para que Dios haga algo, que no es el tiempo que yo quiero que haga algo. Generalmente no coincide, y no coincide jamás, porque Él es Dios y yo soy hombre. Pero es interesante que cuando dice que tengo yo contigo mujer, no es una expresión despectiva, no es una expresión como de falta de respeto. En aquellos días, usar esta expresión equivale a la actual, ¿eh? A la actual la palabra señora. ¿Eh? Es- ¿qué pasa, señora? Es una palabra de respeto, es una palabra de distinción. Mucho más en aquellos días que la mujer era muy menospreciada.
en la sociedad de aquellos momentos, muy menospreciada. Y la mujer samaritana se lo dice al Señor, que los judíos no se tratan con los samaritanos, que los hombres no hablaban con las mujeres. Entonces esto impactó porque está hablando Jesús de Nazaret, judío, con una mujer, primer, hablando con una mujer, y además mujer samaritana, cuando los judíos no se trataban con los samaritanos. Así que era una situación totalmente atípica. Y cuando los hombres ni se dirigían a las mujeres, el Señor usó esta palabra, mujer, dice, para ubicarnos en el tiempo. Si no, esta expresión parecería que es una expresión dura. No, no, no. Lejos de ser dura, es de alta distinción y reconocimiento. ¿Por qué no le dijo madre? Era la madre de Jesús. Podría haberle dicho, ¿qué pasa, madre? No, le dijo mujer. Porque quiere poner a la mujer en el lugar que le correspondía a la mujer. Y usar esta palabra, repito, no nos olvidemos de esto, era de altísima distinción, alta delicadeza y profundo respeto. ¿Eh? ¿Qué tengo yo contigo? Podía haber dejado ahí. Podía hacer la pregunta así, ¿verdad? ¿Qué tengo yo contigo? Y lo deja ahí. No, no. ¿Qué tengo yo contigo? Mujer. ¿Eh? Qué importante, hermano. Qué enseñanza. Nunca se sujetó a las costumbres de la sociedad. No, 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 no vino a eso. No vino a eso. No vino a agradar gente. No, para nada. Vino sí a poner las cosas en su lugar. Eso sí, y lo hizo. Y lo hizo. Aún no ha venido mi hora, no perdamos de vista esto. ¿Por qué no vino el Señor Jesús todavía? No ha venido ahora. El tiempo está reservado en la potestad del Padre, para cada cosa. Porque los discípulos, antes de ascender al cielo, el Señor Jesús, los discípulos estaban muy preocupados. ¿Mm? Cuando el reino a Israel le iba a ser restaurado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, lo dice. ¿Restituirás el reino a Israel en esta época? Y el Señor le dijo, no, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha reservado en su sola potestad. No le dijo que no lo iba a restaurar, le dijo, no es el tiempo. Llegado el tiempo lo hará, sin lugar a ninguna duda. Porque así como esperaban ver un Mesías poderoso, fuerte, que en Roma no se le resistiera y pudiera sacar a Israel de debajo de la potestad romana, de que no dependiera más financieramente, que no aportara más impuestos porque pagaban muchos impuestos y muy buenos impuestos para sostener a Roma en todo el imperio, y además tenían arriba la jurisdicción militar donde militarmente Roma mandaba el territorio y no había nada que hacer. Entonces esperaban que el Mesías resolviera eso. Lo interesante está que cuando el Señor Jesús actúa y cuando en el verso 4 le dice, aún no ha venido mi hora, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Es decir, ¿qué tenemos? No tenemos nada en común para actuar sobre esta base. Yo lo haré, pero aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido. E inmediatamente, hermanos, por eso dice la Escritura, al que lee entienda, dediquémosle tiempo a la Escritura. Inmediatamente, en el verso 5 dice, su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dice. Hagan todo lo que él dice. ¿Mm? Y no es de casualidad que está a continuación, fue redarguida, fue ubicada, la puso en su lugar.
con gran delicadeza, con profundo respeto, pero le dijo, cuidado que tenemos tiempos distintos. En este asunto, mis tiempos no tienen nada que ver con los tuyos. ¿Qué tengo yo contigo? Son cosas distintas. Y María dijo, hagan todo lo que dice, hagan todo lo que dice, no hagan nada menos, pero hagan todo lo que dice. Y entonces da los detalles esos, que había 6 cántaros, tinajas. La escritura hace diferencia entre tinajas y cántaros, porque los cántaros son más chicos que las tinajas. Y un cántaro tenía entre 20 y 30 litros, según el tamaño del cántaro. Cántaros más grandes y cántaros más chicos. Entonces, una tinaja tenía cerca de 100 litros de agua. Porque en cada una dice que habían en cada una 2 o 3 cántaros. Y le dijo, hinchad las tinajuelas de agua, llénenlas de agua, dijo el Señor Jesús. Y las llenaron hasta arriba, hasta que ya no entraba más. Las llenaron hasta arriba de agua. Es importante que diga esto la escritura, que las llenaron hasta arriba. Porque nadie podía decir que después que estaban con agua alguien no hubiera puesto vino. No, 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 no. Estaban hasta arriba de agua. Y el Señor hace lo que hizo. ¿M? Y cuando la llenaron hasta arriba, le dijo el Señor, sacad ahora, saquen ahora y presentad al que está administrando estas cosas. Diríamos al que se encarga de la logística. El maestresala es el que administra las cosas, el que tiene que ver qué es lo que hay que servir, qué es lo que falta, es el que administra, en este caso, los alimentos y la bebida. Presentad al maestro. No dijo, llévela y sirvan. No, no, llévensela a aquel que conoce de esto. Y bueno, ahí tenemos cuando este hombre que se encarga de esto gusta el vino y ve que es algo. Nunca había tomado un vino como este. Nunca. Gustó el agua hecha vino, no sabía de dónde era, pero lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y el maestro de sala obviamente llama al dueño de la boda, al esposo. Y entonces le dice, ¿qué has hecho? Se nos acabó el vino y hemos servido antes el vino que era de menor calidad. Y has reservado el mejor vino para el final. No se hace así, dice. Hay que presentar el mejor vino al principio para que la gente guste, que recién llega, que pongan el paladar que es un buen vino, y después cuando están satisfechos toman cualquier cosa. Entonces, el vino de menor calidad al final, que la gente ya después, muchos no saben si están tomando vino o qué. ¿Mm? Pero no al principio, has hecho justamente al revés. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Porque tenemos, por un lado, recipientes para agua, que son las tinajas, ¿no? Grandes, como de 100 litros, que la usaban para la purificación de los judíos, las purificaciones rituales según la ley, donde se necesitaba mucha agua. Y estaban ahí. Y el Señor usa lo que tiene, como nosotros. Y si no tiene que usar a nosotros, pues me tiene que usar a mí, pero a mí, ¿qué va a hacer? Si no hay otro, sí, ya está. No, es lo que tiene. Y acá tenía esto, tenían esas tinajas, y bueno, cuando estaba el vino que se había servido al principio, que no era el mejor, ese vino que tenían, que después se quedaron sin vino, pero ese vino que habían servido al principio, ¿no podía el Señor, en el ejercicio de su capacidad, pues como multiplicó los panes y los peces, no podía haber multiplicado el vino y no hubiera faltado?
Con la viuda en Sarepta, el Señor proveyó el aceite durante un año. Sí, el aceite se multiplicaba y la harina también. No puede multiplicar el vino que no era de buena calidad, ya está, y no se quedaban sin vino. ¿Lo podía haber hecho? Claro. ¿Lo debía hacer? No, porque no lo hizo. El Señor enseñó, dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque entonces el vestido nuevo con el vestido viejo, el vestido nuevo tira el viejo y la rotura se hace mayor. Y ninguno pone vino nuevo en cueros viejos, porque el vino fermenta, el vino hace una presión muy grande en el cuero que está viejo, el cuero no soporta, se rompe el cuero, se pierde todo el vino, se pierde el cuero. Se pone vino nuevo en cueros nuevos, dice el Señor. Bueno, Él no va a hacer lo contrario. Si el vino no era de buena calidad, no va a poner vino nuevo, es decir, hacer vino nuevo en el vino viejo. No, ni tampoco va a multiplicar el vino viejo, porque el Señor entonces estaría haciendo algo de calidad inferior a lo que podía hacer. Ese no es Dios. Ese no sería Dios. Si usa lo que no es de buena calidad para multiplicarlo. No, no, ese que se lo tomen todo. Va a ser vino nuevo. ¿Y qué vino? Yo me animo a afirmar, nunca sobre la faz de la tierra hubo un vino como este. Ni antes ni después del Señor. Nunca, ¿eh? Nunca. Porque no hay otro registro en la escritura, y si no hay, yo lo tomo como que no hay, como lo que es, no hay ningún registro de que Dios haya hecho vino de agua en una segunda oportunidad aparte de Caná de Galilea. Entonces, ese vino, como ese vino, nunca más sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Eh, los judíos usaban, venían con sus tradiciones y sus cosas de la ley, sus purificaciones, que tenían la base de la tradición, el lavamiento, el agua, antes de ministrar los sacerdotes, los bautismos, como dice, ¿no? Pero que no traía vida, no producía gozo eso. Eso eran, diríamos, eh, situaciones repetitivas de tradiciones y de hechos que se hacían porque se venían haciendo, pero nadie tenía mucha conciencia de por qué se hacían. Eran costumbres que se pasaban de una generación a la otra. El bisabuelo lo hacía, el abuelo también, mi padre también, y yo también, me lo enseñaron desde chico, y yo también. Pero nada más que eso, solo eso. Y el Señor produce una revolución en el tema, porque ahora hace algo, ¿no? Que sí pone aparte, no que cancela, porque todavía la ley estaba vigente. No dijo ahora paren con la purificación. No, 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 eso no lo dijo. Para nada. Lo que sí dijo es llenen esto de agua y ellos la llenaron hasta arriba. Y entonces es la revolución del Señor, donde hace algo absolutamente nuevo que no hay antecedentes sobre la faz de la Tierra, algo totalmente distinto que no se conocía y que es para, diríamos, llevarles a mostrarles a los judíos lo que tenéis no os produce ningún tipo de gozo, porque va sobre la base de vuestros esfuerzos, va sobre la base de la sujeción a una ley que no podéis cumplir.
Pero sí voy a mostrarles que tengo el poder de hacer nuevas todas las cosas, el vino inclusive, porque el Señor dijo, yo hago nuevas todas las cosas, nuevas. Y el nuevo de Dios, ¿eh? Incluye como cuando hizo nuevo la creación, de la nada. Porque cuando hizo los cielos y la tierra, y cuando dijo produzca la tierra hierba verde, y cuando dijo produzca las aguas los reptiles, y cuando puso el sol para que señorease en el día y la luna para que señorease en la noche, al final del capítulo 1 dice que Dios vio lo que había hecho y que era bueno en gran manera nuevo. Y bueno, con el vino va a bajar el nivel. Por eso les está diciendo en los hechos, estáis participando de algo y yo os presento otra cosa. Yo tengo la capacidad de hacer esto nuevo y nueva vuestras vidas. Ese es el asunto. Que todo lo que venéis trayendo, que es viejo y que está próximo a perecer, como le dice en la carta a los hebreos, lo que es viejo pronto está a desaparecer. Lo que no tenéis la capacidad, no que la ley sea mala, la ley es buena, la ley de Moisés. Lo que es malo es el hombre que no tiene la capacidad en sí mismo, ni siquiera de guardar la ley, de obedecer la ley y que la ley produzca en él cosas nuevas, no porque la ley sea mala, sino porque el hombre no tiene la capacidad de hacer nada bueno. Ahí está el gran problema. Por eso el Señor hace una nueva criatura en el que le recibe. Y si el que escucha la palabra de Dios y no le recibe, sigue siendo el mismo viejo hombre de siempre, pero con alguna pincelada de teología nueva. Hermanos, yo tengo la capacidad de si me pusiera en el tema, que no tengo ningún interés, obviamente, pero si yo me pusiera, yo aprendo terminología médica. ¿Cómo no? Claro que aprendo. Y aprendo el lenguaje médico. Y si me meto a fondo, llego a hablar como los médicos. No sé lo que estoy diciendo. No sé lo que estoy diciendo a lo mejor. Pero hablo, en fin, ¿eh? Los escucho hablar y sé más o menos de qué están hablando. A eso me meto un poquito, unos cuantos libros así como para salir del paso y estar un poquito en las emergencias ahí para ver cómo funciona la cosa. Después me compro una bata de médico, cuelgo aquí el estetoscopio y me pongo aquí doctor tal y ando por dentro del hospital. No soy médico, no soy médico. Porque aún en la capacidad de solucionar algún problemita chiquito, que capaz que viene con catarro y viene con un poquito de fiebre y le doy algo y lo arreglo, porque como conozco. El problema es cuando se complique algo. Ahí tendrán que llamar a un médico para ver cómo lo arregla, porque yo no puedo solucionar eso. Bueno, cuando alguien conoce la palabra de Dios, escucha, la aprende, la repite y canta himnos y no sé cuánto, y hasta capaz que se bautiza, pero, pero no hay un hombre, ¿no? No funciona, no funciona. Y acá les está mostrando, hago nuevas todas las cosas. Él se está presentando como aquel que es lo que es Dios hecho hombre. El mismo Evangelio de Juan al principio dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí tenemos al verbo que se hizo hombre haciendo lo que está haciendo
en una localidad muy pequeñita, Caná, allá al norte de Galilea. Quizás en una fiesta familiar muy sencilla, donde también él y los discípulos habían sido invitados. Pero hay otro detalle más importante y con esto terminamos. Esto es figura del mundo. ¿Qué hace el mundo para captarnos? ¿Qué le dijo el maestresala? Lo que se pone primero es el buen vino. Y después, cuando todos están satisfechos, pon cualquier vino que nadie se da cuenta de nada. ¿Qué hace el mundo? La primera oferta que nos hace, y sobre todo si somos jóvenes, sobre todo eso, y jóvenes y no tan jóvenes, y viejos también, pero la primera oferta que el mundo hace generalmente es de aquello que es apetitoso, sabe bien, cautiva, capta, atrapa. Y, y después lo sigue alimentando con aquellas cosas que lo van a satisfacer. Alegría. Hay que vivir la vida, hombre. Hay que vivir la vida. Vive la vida. Vive la vida. Mucha alegría. Venga, mucha alegría. Mucho todo bien. Y después, cuando estás hastiado ya de todo eso, viene el otro vino. Viene el vino de mala calidad. Pero ese vino de mala calidad generalmente después se gusta y se sufre y se repele cuando ya la vida está mal gastada y cuando se ha llegado a la madurez avanzada o a la vejez. Y aquel vino que fue dado al principio, al final, no está mal. Aquel fue para captar. Y este otro es para, bueno, seguir un poquito más, ya que estamos. Entonces llegan aquellos que dicen, no, yo ya no estoy en una edad para cambiar. Yo ya tengo una edad, ya no estoy para cambiar. Yo ya soy así. La miseria que provee el mundo después de haber enganchado a la gente con aquellas cosas que le dieron la sensación de buenas, sin serlo. Esta es la diferencia. Este vino no es que parece, que es. Lo que el mundo da es lo que parece y no es. Ahí está la diferencia. Y que capta, y que nubla la realidad, y que no permite ver al hombre la realidad de la vida, y que lo engaña, porque ve cosas, es como el que está un poquito pasado de vino, ¿no? Pasado de alcohol. Empieza a ver cosas, o a ver, o a escuchar cosas, o ver realidades que no son, porque está bajo los efectos del alcohol. Pero una alegría enorme, y le queda pequeño, poquito, ¿no? Le queda, donde está, le queda pequeño, una alegría enorme, no lo para nadie. El problema es cuando se van los efectos, llega la hora de la verdad. Cuando se acabó la fiesta, y llega la hora de la verdad. El problema es cuando llega la hora de la verdad y ya es viejo y perdió la vida. Porque con el buen vino de la agitación y de que vamos para adelante y vamos adelante y vamos que está todo bien y esto es vida y vamos a vivirla, el gran problema es que eso no es la realidad. Y lo que la alegría del vivir y del vamos, que esto es una maravilla, y toda la colla, todos los estudiantes, y los amigos, y los vecinos, y los primos, y aquello, y lo otro, y todo, me venden la idea de que tengo que vivir la vida. Y que no me puedo perder eso,
porque tengo que salvar la vida, que no me vayan a robar eso, tengo que salvar la vida. Y entonces ahí lo que me están vendiendo la idea de que yo tengo que salvar la vida es lo que el Señor dice, que quisiere salvar su vida la perderá. Pero el que perdiere su vida por causa de mí, del Evangelio, para vida eterna. Y ahí está la alegría eterna, ahí está el gozo eterno, que el mundo me vende la idea de gozo y me la vende por 5 minutos. Y después me espera toda una vida de una amargura terrible. Y no hablemos de una vejez con una vida extraviada y perdida. Ahí está el nuevo y el viejo. En el cristianismo vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que cada vez se disfruta más de lo que Dios da. Con el mundo es al revés, cada vez se disfruta menos de lo que el mundo da, hasta llegar un día a la gran decepción de decir, ¿y esto es lo que me dio? Me encuentro a esta altura de la vida con esto. Y ahora, ¿para qué quiero esto? Te sirve para nada, no. Es lo que quedó. De aquellas grandes ofertas, de aquellas grandes palabras y ofertas y bueno, y lo que promesas y de que esto es una vida maravillosa, resulta que después no, mientras que el otro es al revés. Nos ve el Señor, nos ve el Señor perdido, nos salva, y nos da la dulzura de la palabra de Dios y con el paso del tiempo la palabra de Dios pasa a ser cada vez más dulce. Es justamente al revés. Vamos creciendo en el conocimiento de Dios y cada vez vamos disfrutando más de la palabra. Y cuanto más viejos, mejor. Porque el Salmo 92 dice que aún los viejos estarán vigorosos y verdes para anunciar que en Dios no hay injusticia. Y dice, y aún en la vejez fructificarán. Ahí está el buen vino. Fructificarán. Vivirán en los atrios de Jehová. Vivirán para anunciar la justicia de Dios. Con un cuerpo que se va deteriorando. Sí, se va deteriorando. Pero el interior se renueva de día en día. Y ahí está el asunto. Que el perdido se pone viejo, el cuerpo se va desgastando día a día, pero no tiene nada para renovar porque está vacío, no hay nuevo hombre. Es una tragedia por dentro y una tragedia por fuera. Ahí está el vino despreciado. Eso es lo que el mundo le ofrece. Dice, bueno, ahora te dejo. Ya que ahora no puedes volver a aquel, porque ahora ya estás al final, no puedes volver a aquel. Y si pudiera volver a aquel, no volverías, porque sabes ahora, pero ahora ya es tarde, sabes que aquello que te ofrecí no era cierto. Y además no puedes volver. Y si pudieras, no querrías. ¿Eh? Ahí está la diferencia. Esa es la enseñanza, hermano. Esto es lo que ofrece el Señor. Esto es lo que dice, no, nada, nada, nada de tradiciones, nada, no. Nuevas todas las cosas. Nuevas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas, nuevas según Dios. Y lo que es nuevo según Dios no se envejece, no se gasta, no se deteriora, no se lo come la polilla, no se lo come el óxido, no se lo roban los ladrones. Vive y permanece siempre. Un saludo, hermanos. Hasta pronto, nos vemos más tarde si Dios quiere. Pero este es el vino nuevo del Señor Jesús. Qué maravilla, qué maravilla. Por eso lo dejó para el final, para la enseñanza nuestra. Los hombres hacen eso, los hombres tienen otros sistemas, pero Dios tiene uno mucho mejor. ¿Mm? Y se los confirmo. Y podrían confirmar todo lo que hemos vivido estas cosas. La excelencia de que nos encuentre esta altura de la vida en Cristo. Un saludo a todos. Gracias.
Julia por todo y trae la